Radio Chinelo, todas las voces. Contribuye al desarrollo de las comunicaciones telefónicas vitales para el progreso de México. Conserve sus acciones de Teléfonos de México. Tienen un valor real y efectivo. Muy buenas tardes, noches o madrugadas tenga usted, amable auditorio que sintoniza este canal de Radio Chinelo TV. Su servidora Lucía Rosales y Aarón Flores. Sí, él me acompaña, Aarón Flores. Vamos a hablar acerca del grupo Hiperión, un grupo de filósofos mexicanos bastante interesantes que están ubicados en una época muy específica del siglo XX de nuestro país. Corre el año de 1946 y estamos en pleno sexenio del presidente Miguel Alemán, quien además está estrenando partido, heredero del PNR y el PRM. Vamos a ver unos comerciales y regresamos en unos minutos. No comía, no corría, se pasaba triste el día, no engordaba ni crecía. Flaquito, flaquito, panzón. Su mamá no acertaba a adivinar lo que pasaba, pues ya nada lo alegraba. Pobre flaquito panzón. Pero a ella, sus hermanas, se les dio por 2 semanas jarabe piperido. ¿Con piperidol le combatieron las lombrices a ese muchacho? Consulte a su médico. Ciudad a la vista de usted y de todos con sus maravillosas realidades. No busque en otra parte, Ciudad Satélite ya lo tiene todo. Agua, luz, teléfonos, servicios existentes y verdaderos, pavimentos de concreto, banquetas, drenaje, todo terminado con las mejores calidades. Alumbrado público, limpieza, todo funcionando, no en proyectos. Un centro comercial único, abierto todos los días de 9:30 de la mañana a 10 de la noche, en donde usted encuentra a un paso de casa todo lo que necesita. Escuelas, misa todos los domingos, en fin, toda una ciudad completa y terminada. Nuestros imitadores solo le ofrecen proyectos, promesas, imitaciones. ¿Quiere usted comprar promesas y espejismos cuando puede usted obtener la realidad? En Ciudad Satélite puede usted comprar su lote con solo 1,250 pesos de enganche y 750 pesos mensuales. Cuando usted está aquí y el teléfono suena acá, usted necesita una extensión telefónica en su recámara. Disfrute más su hogar con extensiones telefónicas. Ya estamos de regreso. ¿Qué tal los comerciales? Muy a la moda, Aarón. Muy a la moda, muy a la moda. Yo también quiero tener una línea telefónica en mi cuarto. Y yo también quiero tomar eso de flaquito panzón para quitarme las lombrices. Hay que hacer un poquito de historia y acá Lucy nos va a hablar acerca de los precursores de la filosofía mexicana, que son los científicos. Vamos a remontarnos a inicios del siglo XX, vamos a hablar de este grupo brevemente de los científicos. Ellos eran parte del gabinete de Porfirio Díaz y bueno, se integraba de gente de la clase social alta, también de empresarios, de políticos, y ellos básicamente lo que hicieron fue introducir el positivismo aquí en México. Podemos destacar a José Yves Limantour, a Pablo Macedo, a Enrique Krill, que pues va a tener una descendencia que seguirá permeando a la clase política del siglo XXI en México. En un futuro va a tener un bisnieto que se llama Santiago Krill Miranda. Famosísimo personaje que usted recordará. O que conocerá en el futuro porque estamos en 1946. Sí. Los científicos construyeron el porfiriato, ayudaron a construir el porfiriato, a mantener la dictadura del porfiriato y después envejecieron junto con Porfirio Díaz y junto con todo un sistema que se vino a derrumbar a razón de una revolución social. La revolución mexicana, quizá junto con la revolución rusa, las revoluciones más importantes de inicio del siglo XX. Después de este grupo de los científicos llega el Ateneo de la Juventud. Es una asociación de intelectuales que reflexionaban acerca de las artes y de la cultura. Ellos organizaban debates, reuniones en donde reflexionaban acerca principalmente de la educación. Se agrupan aproximadamente en 1909 y pues es integrado por personajes tan destacados como Justo Sierra, Antonio Caso, Isidro Fabela, Alfonso Reyes, José Vasconcelos también, Diego Rivera, Martín Luis Guzmán
Ahorita que dijiste Diego Rivera me acordé de un sapo así grandotote que me encontré el otro día, pero bueno. Se remonta a todo este periodo del nacionalismo mexicano en donde desarrollaban un sinfín de obras musicales, de murales también, tratando de exaltar lo que era la figura del mexicano. Ellos integraban el Ateneo de la Juventud Mexicana. Y bueno, después del Ateneo de la Juventud surgió un grupo que se llamaba Los Contemporáneos, integrado por Antonieta Rivas Mercado, por Jorge Cuesta, Carlos Pellicer, Javier Villaurrutia. Pues también vamos a hablar de obras interesantes que dieron pie a estas reflexiones, como fue José Vasconcelos, uno de tus pensadores favoritos, Sí, ¿no? de mis preferidos. El vasconcelismo es de mis etapas preferidas del pensamiento mexicano. Y bueno, él creó una obra que se llamaba La Raza Cósmica. No la leo. Samuel Ramos también con El Perfil del Hombre y la Cultura en México. Toda la obra que creó Antonio Caso. Eso fue entonces las ideas precursoras que se centraban en el análisis del aspecto del mexicano, pero desde una perspectiva psicológica. En cambio, los hiperiones van a hacer la reflexión a partir de la filosofía. Ellos vienen y se preguntan no solamente cómo debe de ser el mexicano, sino qué significa ser mexicano. Exacto, reflexión acerca del ser mexicano. El grupo de los hiperiones eran un conjunto de estudiantes de la Universidad Autónoma de México y ellos se nutrían de ideas de filósofos como Heidegger, Sartre, de corrientes como la fenomenología, el existencialismo y el historicismo. ¿Alguna vez te has preguntado, Aaron, qué significa hiperión? Es un personaje mitológico de la mitología griega, valga la redundancia. Hijo de los titanes. O del sol. O del sol. Se asumían como los hijos del sol, como que tenían toda la iluminación. Este grupo de jóvenes tan impetuosos surgidos de la Escuela Nacional se plantearon la idea de hacer una reflexión de la filosofía para México, sobre México y de México, porque era parte también de las ideas del país, hacer científicos para México, hacer ingenieros, arquitectos, médicos, todo para México. Estaba en boga el crecimiento de la nación y estas ideas nacionalistas. Está México atravesando en ese momento una etapa bien interesante. Los cachorros de la revolución han tomado el poder, ¿no? El último, digamos, general heredado de la revolución es Lázaro Cárdenas. ¿Sí? Con el alemanismo se plantea una nueva etapa del país y pues un nuevo grupo de tecnócratas, porque finalmente esos hijos de aquellos que hicieron la revolución y crearon las instituciones post-revolucionarias, pues ya tienen otra conciencia de clase y ya piensan de manera distinta y entonces comienzan a hacer cosas distintas en el país. Una etapa de mucho crecimiento de las grandes urbes del país. La Ciudad de México empezó a poblarse, las regiones más en el campo, en los pueblos, la gente empezó a migrar a las ciudades del país y bueno, también como decías, las ideas de este presidente Lázaro Cárdenas pues fueron de alguna manera, se trató de eliminar toda esta política nacionalista, socialista de Lázaro Cárdenas. Y bueno, Miguel Alemán gobernó, como se le conoció, el garrote alemanista. En la música tenemos también grandes desarrollos de esto del pensamiento mexicano, como lo fue Silvestre Revueltas, con estas obras de Redes. Compuso una obra sobre los ferrocarriles que se llamaba Senderos también. Y bueno, Carlos Chávez con su Sinfonía India, Manuel M. Ponce con el Concierto del Sur, Pablo Moncayo con el famosísimo Huapango de Moncayo. Ah, no me la sabía. El Huapango de Moncayo. En la literatura, pues bueno, la novela sobre la revolución que planteaba hacer más bien una crítica hacia la revolución. Y entonces el grupo Hiperión estaba con Alemán, contra Alemán, con el PRI, contra el PRI. Bueno, toda esta efervescencia de enriquecimiento del país, de apoyo más hacia la cultura, permitió que este grupo surgiera y se juntaran a hacer la reflexión desde la Universidad de lo Mexicano. La cuestión es que este grupo tampoco tuvo mucho tiempo de estar activo, iniciaron haciendo
encuentros, coloquios, reuniones, conferencias en 1948 en la universidad. Reflexionaban mucho sobre las ideas de Heidegger, de Kierkegaard, de Sartre también, y sus maestros que, pues bueno, de la Escuela Nacional, que los influenciaron muchísimo, pues fueron José Gauss, que él se refugió en México por la Guerra Civil Española. También estuvo Leopoldo Sea, que acababa de hacer una tesis acerca de el positivismo en México, de cómo se había insertado el positivismo en México, y también Antonio Caso, con todas las ideas que había hecho, que había reflexionado. Entonces, este grupo de universitarios, de filósofos, conjuntaron estas ideas y lo mandaron hacia la reflexión desde una perspectiva filosófica, que no duraron mucho tiempo porque no estaban tan en contra ni tan a favor del régimen, pero sí coqueteaban con él y llegaron a trabajar con él, y fue una de las razones principales por las cuales el grupo se desintegró. Se fueron incorporando a la vida, al servicio público, a la vida de la universidad, y pues desde entonces no ha vuelto a haber otro grupo que se plantee el análisis de lo mexicano desde lo mexicano y de las perspectivas actuales que tenga el país en ese momento. Entonces podemos decir que es el último grupo que analizó el pensamiento mexicano desde un punto de vista filosófico, y que fue el último que se planteó una iniciativa de reflexión. Estas ideas, esta reflexión acerca del ser mexicano se logró concretar con la gran obra de Octavio Paz, que fue El laberinto de la soledad, pero eso ya fue después, en los años 50. Los integrantes del grupo Hiperión son Emilio Uranga, Jorge Portilla, Luis Villoro. De Jorge Portilla hay un trabajo muy importante que se llama Fenomenología del relajo, que en realidad el nombre es muy padre, invita a leerlo, pero el contenido es demasiado complicado, es un texto muy difícil de entender, de comprender. Luis Villoro, una de las obras fundamentales de él fue su tesis del Colegio de México, se titula Los grandes momentos del indigenismo en México, y es una reflexión, un texto fundamental para acercarse a este tema. Un texto fundamental que todavía lo pueden conseguir, lo pueden leer. Algunas ideas ya se notan que son viejitas, pero en realidad es un texto que vale la pena estudiar cuando quieran abordar el tema de la cultura, de qué es la cultura en México, o sobre estudios culturales en México. Fausto Vega y Salvador Reyes Nevares. Otros dos hiperiones. Y los siguientes hiperiones serían Joaquín Sánchez Navarro y el doctor Ricardo Guerra, que también fue el creador de una de las escuelas más importantes sobre humanidades aquí en el estado de Morelos, que es el CIDEM. El doctor Ricardo Guerra además era maestro de filosofía en la radio de la UNAM. Duraba 15 minutos su programa, pero te mandaba a las abstracciones más complicadas. Y bueno, él partía del estudio de lo mexicano desde los estudios de Heidegger, Kierkegaard y de Jean-Paul Sartre, que ya habíamos mencionado que eran los filósofos de cabecera de este grupo del Hiperión. Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Estamos en el año de 1946, en pleno sexenio de Miguel Alemán. Muchas gracias por acompañarnos. Nos sintonizó por Radio Chinelo TV. Recuerden, este año construimos el Partido Revolucionario Institucional, y yo me voy hasta Acapulco con el tanque lleno. Muy bien. Lleno. Lleno. Listo para llegar hasta Acapulco. Efectivamente, el Datsun Bluebird con un tanque lleno lo lleva hasta Acapulco, porque Datsun Bluebird le rinde más de 14 kilómetros por litro. Radio Chinelo, todas las voces. Contribuye al desarrollo de las comunicaciones telefónicas vitales para el progreso de México. Conserve sus acciones de Teléfonos de México. Tienen un valor real y efectivo. Muy buenas tardes, noches o madrugadas tenga usted, amable auditorio que sintoniza este canal de Radio Chinelo TV. Su servidora Lucía Rosales
y ahora unos minutos. No comía, no corría, se pasaba triste el día, no engordaba ni crecía. Flaquito, flaquito, panzón. Su mamá no acertaba a adivinar lo que pasaba, pues ya nada lo alegraba. Pobre flaquito panzón. Pero a ella, sus hermanas, se les dio por 2 semanas jarabe piperido. ¿Con piperidol le combatieron las lombrices a ese muchacho? Consulte a su médico. Flores. Sí, él me acompañaron, Flores. Vamos a hablar acerca del grupo Hiperión, un grupo de filósofos mexicanos bastante interesantes que están ubicados en una época muy específica del siglo XX de nuestro país. Corre el año de 1946 y estamos en pleno sexenio del presidente Miguel Alemán, quien además está estrenando partido, heredero del PNR y el PRM. Vamos a ver unos comerciales y regresamos en Los domingos, en fin, toda una ciudad completa y terminada. Nuestros imitadores solo le ofrecen proyectos, promesas, imitaciones. ¿Quiere usted comprar promesas y espejismos cuando puede usted obtener la realidad? En Ciudad Satélite puede usted comprar su lote con solo 1,250 pesos de enganche y 750 pesos mensuales. Cuando usted está aquí. Ciudad a la vista de usted y de todos con sus maravillosas realidades. No busque en otra parte, Ciudad Satélite ya lo tiene todo. Agua, luz, teléfonos, servicios existentes y verdaderos, pavimentos de concreto, banquetas, drenaje, todo terminado con las mejores calidades. Alumbrado público, limpieza, todo funcionando, no en proyectos. Un centro comercial único, abierto todos los días de 9:30 de la mañana a 10 de la noche, en donde usted encuentra a un paso de casa todo lo que necesita. Escuelas, misa, todos